En el vasto mapa celeste, Tauro se alza como el guardián de la materia y la firmeza, como la voz que entona el himno de la Tierra en medio del silencio del universo. Su encrucijada no es solo la de un signo que busca estabilidad, sino la de una fuerza cósmica que debe decidir entre permanecer en la quietud fértil del suelo o elevarse hacia las constelaciones que le llaman. Tauro, en su esencia, porta el fuego oculto dentro de la materia, el relámpago escondido bajo la montaña, la semilla que late en secreto esperando romper la tierra para volverse árbol. En la encrucijada de Tauro resuena el dilema eterno entre el apego a lo conocido y la apertura hacia lo trascendente. El toro sagrado, símbolo de fertilidad y poder, camina firme sobre la tierra, pero su mirada no está condenada al polvo, observa las estrellas, recordando que su origen no es solo terrenal, sino también estelar. En ese punto intermedio, donde el peso del cuerpo se enfrenta al llamado del espíritu, Tauro descubre que su misión no consiste en elegir un extremo, sino en forjar la unión entre lo material y lo eterno. El universo lo pone a prueba con tentaciones y resistencias. La materia le ofrece seguridad, riquezas, posesiones, placeres, el canto dulce de lo que puede tocar y disfrutar. Pero el espíritu, a través de la constelación y del eco de Venus, le recuerda que toda belleza no es sino un reflejo de lo divino, que todo lo que brilla en el mundo tangible proviene de una luz que no tiene dueño ni forma. Tauro se ve entonces ante un portal invisible, el cruce en el que debe decidir si sus pasos se hundirán en la inercia o si sus huellas abrirán camino hacia la transformación. La encrucijada de Tauro es épica porque no se libra en un campo de batalla externo, sino en la profundidad del ser. Allí el toro sagrado embiste contra sus propias cadenas, derriba los muros de la terquedad y rompe con el peso del miedo a perder. Allí su furia no destruye, sino que despierta. Allí su fuerza no oprime, sino que sostiene. Y cuando la materia parece reclamarlo para sí, Tauro descubre que la verdadera posesión no está en el oro ni en la tierra, sino en la capacidad de custodiar valores que no pueden quebrarse con el tiempo. En el lenguaje de los astros, la encrucijada de Tauro guarda el misterio de la voz. Porque es en el sonido donde el signo revela su don mayor. La garganta, instrumento sagrado, es el canal que transforma la respiración en palabra y la palabra en creación. En el punto de decisión, Tauro recuerda que su voz puede ser plegaria o mandato, melodía que sana o canto que enciende. En esa voz reside la llave que abre el paso del instinto al espíritu. Es la misma voz que los antiguos sabios atribuían al logos, la vibración primigenia que dio forma al cosmos. El tránsito de Tauro por su encrucijada está marcado por la prueba de desapego. El toro, amante de la tierra fértil, debe aprender que ninguna cosecha dura para siempre, que toda posesión es pasajera, que incluso el suelo que pisa es un regalo prestado por la eternidad. Solo cuando reconoce esta verdad, su paso se vuelve ligero y su mirada se eleva. Entonces comprende que no se trata de renunciar a la materia, sino de transformarla en altar, de convertir cada objeto en símbolo y cada acto en rito. La mesa donde come se vuelve templo, el trabajo se vuelve ofrenda, la abundancia se convierte en cauce que alimenta a muchos. En este cruce de caminos, Tauro se encuentra con la sombra de su propia obstinación. La rigidez le susurra que permanezca inmóvil, que lo conocido es suficiente, que lo nuevo trae peligro. Pero la fuerza interior, como un rugido subterráneo, lo empuja a quebrar la roca. En ese instante, Tauro se descubre a sí mismo como héroe. Ya no es solo el guardián del campo y las riquezas, se vuelve portador de un mensaje, que la verdadera estabilidad no es el apego, sino la certeza de que el alma florece cuando se atreve a transformarse. La encrucijada de Tauro es también el encuentro con la energía de Escorpio, su opuesto complementario, el que le recuerda que lo fijo debe morir para renacer. La tierra fértil de Tauro necesita del agua profunda de Escorpio para germinar lo oculto. Y en ese reflejo, Tauro aprende que la muerte no es pérdida, sino regeneración, que la renuncia no es vacío, sino apertura hacia lo eterno. Así, el toro que un día resistía a moverse, se vuelve el caminante que avanza firme hacia la cima del espíritu. Los cielos lo coronan con estrellas cuando cruza su encrucijada. El toro sagrado se transforma en constelación, recordando a los hombres que la fuerza material puede elevarse a símbolo inmortal. En la quietud del signo yace el poder de lo eterno, en la paciencia se gesta el milagro, en la voz resuena la creación. Y en la decisión de avanzar, Tauro revela que la materia, cuando se consagra al espíritu, se convierte en camino hacia lo infinito. Así, la encrucijada de Tauro no es un obstáculo, sino un llamado. Es la voz del universo susurrando que la tierra no está separada del cielo, que la abundancia no está enemistada con lo sagrado,
que el toro que pisa firme en el campo también puede alzar la mirada y reconocerse hijo de las estrellas. En ese instante, la materia canta, el espíritu florece, y el héroe Tauro deja de temer la pérdida para descubrir que lo eterno nunca se quiebra. En la profundidad de la encrucijada de Tauro se oculta también el poder de la memoria ancestral. Este signo guarda en su interior la resonancia de los primeros tiempos de la humanidad, cuando el hombre levantaba altares de piedra y encendía fuegos sagrados para agradecer la fertilidad de la tierra. En cada semilla plantada y en cada cosecha recogida se inscribía la certeza de que lo material era un puente hacia lo divino. Tauro encarna esa herencia arquetípica, la voz de los antepasados que aún hoy murmura en el viento, recordando que lo que se siembra con paciencia y amor nunca muere, sino que regresa transformado en abundancia. El toro no es únicamente fuerza bruta ni materia inamovible, en su interior habita la delicadeza de Venus, su regente. Esa diosa de la belleza y del amor no solo entrega a Tauro el don de percibir la armonía en lo visible, sino la capacidad de reconocer lo sagrado en lo simple. Donde otros ven tierra y piedra, Tauro ve cimiento. Donde otros ven pan y vino, Tauro percibe comunión. Allí donde otros se conforman con la rutina, Tauro descubre ritual. Así, en su encrucijada, el signo aprende que su verdadero destino no consiste en acumular, sino en consagrar, en convertir lo cotidiano en un acto de trascendencia. Hay también en este signo una fuerza oculta que se despierta en silencio, la de la resistencia frente a la tormenta. Mientras otros signos se dejan arrastrar por la urgencia del cambio, Tauro enseña que la transformación profunda no surge del arrebato, sino de la constancia. En la encrucijada, el toro no corre, no huye, no improvisa. Se planta con firmeza, observa, espera el instante exacto, y solo entonces avanza. Su épica no es la del guerrero que se lanza al combate, sino la del guardián que, con paciencia inquebrantable, resiste hasta que la victoria es inevitable. En esa calma se encuentra su fuerza inmortal. Lo que no siempre se ve es que Tauro, en su prueba, también enfrenta el peso de la tentación de dormirse en su propia estabilidad. La tierra fértil puede volverse pantano si no se cultiva con conciencia. El gozo del placer puede convertirse en prisión si no se entiende como una vía hacia lo sagrado. La voz que crea puede también callar y encerrarse en la rutina. La encrucijada se vuelve, entonces, un llamado a despertar de esa quietud excesiva, a reconocer que la belleza y la abundancia solo son verdaderas cuando generan movimiento, inspiración y apertura hacia lo eterno. En los cielos, la constelación de Tauro guarda misterios que refuerzan esta enseñanza. Las Pléyades, cúmulo de estrellas que descansan en su lomo, han sido faro de navegantes y guía de antiguos pueblos que marcaban el tiempo por su aparición. Este detalle cósmico revela que el toro no camina solo por la tierra, sino que lleva sobre sí la sabiduría de las estrellas. Así, en su encrucijada, Tauro entiende que su tarea no es simplemente ser guardián de lo material, sino transmisor de un conocimiento celeste que recuerda a los hombres que toda abundancia terrenal proviene de un orden superior. En el corazón de la encrucijada también vibra el símbolo de la garganta, no solo como canal del sonido, sino como puente entre el cuerpo y el espíritu. El aliento, invisible y eterno, se transforma en voz gracias a este centro, y en ese acto se revela la capacidad de convertir lo intangible en tangible, lo espiritual en material. Tauro se vuelve entonces el mago silencioso que comprende que cada palabra pronunciada puede edificar o destruir mundos. En esa conciencia se despierta su misión de custodiar la pureza de su voz, de usarla como espada luminosa que abre caminos en medio de la oscuridad. También en este cruce de destinos surge la enseñanza del tiempo. Tauro, signo fijo, encarna el ritmo lento y paciente de la naturaleza, la certeza de que ninguna semilla florece de la noche a la mañana. En un mundo que exige rapidez, Tauro recuerda que lo eterno no se apresura. La piedra se desgasta con los siglos, la montaña se forma con el lento empuje de la tierra, el árbol crece hacia el cielo tras años de espera silenciosa. En la encrucijada, el toro enseña que la grandeza no es fruto de la prisa, sino del compromiso sostenido, de la constancia que no se rompe ante las tormentas. La sombra de su obstinación, cuando es trascendida, se convierte en virtud indestructible. Lo que en su estado inferior puede parecer terquedad, en su estado elevado se transforma en fidelidad a la misión, lealtad al propósito, firmeza frente a la adversidad. Tauro en su encrucijada se da cuenta de que no debe perder su fuerza fija, sino redirigirla. La rigidez, convertida en disciplina, el apego, transformado en devoción, el deseo de posesión, elevado a capacidad de custodiar. Así, lo que parecía una prisión se convierte en templo. En el viaje de esta encrucijada,
El toro también se convierte en puente entre los hombres y los dioses. Su símbolo, tan antiguo como las primeras civilizaciones, se encuentra en templos, mitos y ritos sagrados que buscaban honrar la unión entre lo material y lo divino. El sacrificio del toro en muchas culturas no era un acto de muerte, sino de consagración, un recordatorio de que lo terrenal puede elevarse al cielo como ofrenda. Tauro guarda esa memoria, y en su cruce de caminos redescubre que su destino es, en esencia, ser sacrificador y sacrificado, semilla y fruto, guardián y ofrenda. Cuando finalmente el toro comprende que la materia no lo limita, sino que lo impulsa hacia lo eterno, su andar se transforma. Sus pasos dejan de ser pesados y se convierten en danzantes. Su voz deja de ser rugido y se convierte en canto. Su mirada ya no se aferra al suelo, sino que se abre a las estrellas. Entonces la encrucijada se disuelve, porque el toro descubre que no había dos caminos, sino uno solo, el camino de la integración, donde lo que es firme se vuelve sagrado, donde lo que es tangible se vuelve eterno, donde la tierra y el cielo se abrazan en un mismo destino. En el horizonte simbólico de la encrucijada de Tauro resuena también el vínculo con los ciclos naturales. Ningún otro signo recuerda con tanta fuerza que la vida se sostiene sobre el pulso de lo que nace, crece, fructifica y retorna a la tierra para regenerarse. En este sentido, la encrucijada de Tauro no es solo una prueba interna del alma, sino también una expresión cósmica del eterno ciclo de la naturaleza. La semilla que se entierra en la oscuridad del suelo debe enfrentar la tensión entre permanecer oculta o romper su envoltura y buscar la luz. Así ocurre con el toro celestial, se encuentra en ese instante crítico en que el confort de lo seguro se enfrenta al vértigo de lo nuevo. La enseñanza que transmite es que toda vida floreciente proviene del riesgo de abrirse, de atravesar la resistencia inicial que protege, pero que también limita. El enigma de Tauro en esta encrucijada está igualmente ligado a la música del universo. La tradición astrológica lo asocia con el don de la resonancia, pues la vibración que surge de su garganta no es un simple sonido, sino la materialización del ritmo cósmico. Donde Aries inicia con el fuego del primer impulso, Tauro otorga la vibración que lo hace perdurable. Esta cualidad lo coloca en la misión de mantener la armonía entre las fuerzas en pugna, de sostener la nota que une los extremos. Su prueba no es solamente resistir o avanzar, sino encontrar la melodía justa entre lo material y lo espiritual, entre lo terreno y lo celeste, entre la voz humana y el eco divino. Otro aspecto profundo que se despliega en este cruce es el despertar del poder creador. Tauro, como signo gobernado por Venus, posee la capacidad de dar forma a la belleza, de convertir la inspiración invisible en obras tangibles. Sin embargo, en su encrucijada debe decidir si ese poder se empleará únicamente en acumular ornamentos pasajeros o si será canal de una creación que trascienda la vanidad y se convierta en legado. La prueba heroica de este signo consiste en transformar la creatividad en una fuerza que eleve, en un arte que no solo adorne la vida, sino que la consagre. Allí donde otros se contentan con lo útil, Tauro está llamado a sembrar lo eterno en cada acto, a convertir la materia en espejo del alma. En esta senda también se revela la relación de Tauro con el cuerpo como templo. Este signo enseña que la materia no debe despreciarse ni negarse, porque en ella habita la chispa del espíritu. El cuerpo, con sus sentidos, con su capacidad de gozo, es un vehículo sagrado que permite al alma expresarse en el mundo. La encrucijada de Tauro incluye entonces la decisión de reconocer al cuerpo no como prisión, sino como altar, no como límite, sino como instrumento. En la manera en que cuida, honra y disfruta lo corporal, el toro encuentra el equilibrio entre lo efímero y lo eterno. Allí se cifra otra parte de su destino, dignificar la materia para que sea morada de lo divino. En el trasfondo de esta prueba también se encuentra la relación de Tauro con la abundancia. Este signo guarda en su esencia la memoria de la primavera, el tiempo de la tierra generosa y del florecimiento de los campos. Sin embargo, la encrucijada le recuerda que la abundancia no puede convertirse en avaricia ni en posesión estéril. Lo que se acumula sin compartir se pudre, lo que se guarda sin ofrecer se convierte en carga. El toro aprende, en su cruce de caminos, que la abundancia verdadera no es lo que se retiene, sino lo que se distribuye, lo que se comparte como río que fertiliza todo a su paso. Solo cuando comprende que la riqueza es un flujo y no un objeto fijo, se libera del miedo a perder y entra en la certeza de lo eterno. El contacto con lo telúrico es otro aspecto que engrandece este tránsito. Tauro es el signo que recuerda al hombre que cada paso que da sobre la tierra es un pacto con lo sagrado. En su encrucijada, la conexión con los elementos se intensifica, pues se le revela que la piedra, el árbol, la semilla y el río no son meras partes del mundo exterior,
sino aliados en su propio despertar. El toro que parecía solo guardián de campos se convierte en sacerdote de la naturaleza, en mediador entre lo humano y lo elemental. De allí surge su misión épica, custodiar la vida en todas sus formas, no desde la imposición, sino desde la reverencia y la cooperación con la creación. En lo más secreto de su encrucijada, Tauro también enfrenta el reto del silencio. Así como su voz es instrumento de poder, el silencio que guarda es igualmente sagrado. Allí descubre que no toda verdad necesita ser pronunciada, que no toda fuerza requiere mostrarse. Su fortaleza interior, cuando se aquieta, se convierte en un océano de calma capaz de sostener a otros. Este silencio fértil es parte de su épica, pues le permite escuchar las vibraciones del universo que no pueden oírse en el ruido de lo cotidiano. Es en esa quietud donde Tauro recibe el conocimiento que transforma su andar, porque entiende que el verdadero poder no está en demostrar, sino en irradiar. Y en lo más elevado de su travesía, cuando el toro logra atravesar la encrucijada, se revela su papel como constructor del futuro. A diferencia de otros signos que corren hacia el cambio sin mirar atrás, Tauro aporta la solidez que convierte las visiones en realidades. Su misión última es levantar cimientos que resistan el paso del tiempo, dar forma estable a los sueños del espíritu. Allí se convierte en arquitecto cósmico, en edificador de puentes entre lo que se sueña y lo que se vive. Cada piedra que coloca en su camino lleva la impronta de lo eterno, porque ya no construye solo para sí, sino para las generaciones venideras, para los que aún no han nacido pero encontrarán en su obra un sendero seguro. La encrucijada de Tauro es, en última instancia, el crisol donde se funden paciencia, belleza, fuerza y trascendencia. Es el instante decisivo donde la materia revela su secreto, que nunca estuvo separada del espíritu, que siempre fue su vehículo y su espejo. El toro que al principio parecía pesado y rígido se levanta al final como héroe luminoso, capaz de sostener en su lomo tanto la abundancia de la tierra como la sabiduría de las estrellas. Allí reside su victoria, en mostrar que el verdadero poder es aquel que construye, que protege, que fecunda, que canta y que nunca se agota porque se alimenta de lo eterno. En el corazón de la encrucijada de Tauro habita también la memoria del fuego oculto bajo la tierra. Aunque el signo es reconocido por su asociación con lo sólido, con lo estable, con lo fértil, existe en él una energía volcánica, subterránea, que permanece dormida hasta que llega el momento de la transformación. Esa fuerza latente representa la capacidad de Tauro de convertirse en dinamismo cuando la vida lo exige, de pasar de la calma paciente al movimiento incontenible. Su reto no es reprimir ese fuego ni dejarse consumir por él, sino aprender a integrarlo, a reconocer que incluso en lo más inmóvil late una energía de cambio que puede liberarlo de las cadenas de la costumbre. La encrucijada lo conecta además con los misterios de lo femenino universal. Venus, regente de Tauro, no solo le otorga amor por la belleza, sino también la capacidad de gestar, nutrir y dar vida en múltiples dimensiones. Esta conexión lo coloca como custodio de lo sagrado femenino, no en un sentido de género, sino en la capacidad de recibir, proteger y fecundar lo que aún está en potencia. El toro sagrado, en su travesía, debe reconocer que la verdadera fuerza no siempre está en la embestida, sino en la ternura capaz de sostener lo frágil hasta que crezca fuerte. Esa es otra dimensión de su épica, ser a la vez fuerza y refugio, guardián y creador. El símbolo astrológico de Tauro, el círculo coronado por dos cuernos, encierra también una clave de su encrucijada. El círculo representa el espíritu, lo eterno, lo perfecto, mientras que los cuernos se alzan como la materia que se abre hacia el cielo. Allí se expresa la misión del signo, unir lo divino y lo terrestre, ser puente entre lo eterno y lo temporal. En esa imagen queda grabada la paradoja de su destino, sostener el peso del mundo con los pies firmes en la tierra, pero mantener siempre la mirada y la fuerza dirigidas hacia arriba, hacia lo trascendente. Este recordatorio lo empuja a no perderse en la pesadez de lo material, sino a levantar lo tangible hasta convertirlo en símbolo. Otro aspecto que se despliega en esta travesía es la relación de Tauro con la luna y con los ciclos del alimento. Su esencia está profundamente ligada a la nutrición, no solo física, sino también espiritual. En su encrucijada, el toro comprende que su misión no es solo alimentarse de la vida, sino aprender a nutrir a otros. Esa capacidad de dar sostén convierte su destino en el de un héroe silencioso, aquel que sostiene la mesa, que guarda el fuego del hogar, que ofrece abundancia para que otros puedan crecer. En lo cotidiano se oculta su grandeza, porque lo que para él parece natural es, en realidad, un servicio cósmico, custodiar la vida en su fase más vulnerable para que se eleve a lo eterno.
La constelación de Tauro encierra otro misterio en la presencia de Aldebarán, la estrella roja que brilla como ojo del toro. Este astro, asociado desde tiempos antiguos con la visión, recuerda que la encrucijada no solo es un cruce de caminos físicos, sino también una prueba de percepción. Tauro, tan enraizado en lo tangible, está llamado a despertar la visión interior, a mirar más allá de lo evidente, a desarrollar la capacidad de reconocer lo invisible que se esconde en lo visible. Aldebarán actúa como faro en su viaje, invitándolo a descubrir que la verdadera abundancia no se mide en posesiones, sino en la claridad con la que se ve el propósito que guía la existencia. En el silencio de su prueba se revela también la relación de Tauro con la perseverancia como virtud heroica. Mientras muchos buscan glorias rápidas o transformaciones instantáneas, el toro enseña que la verdadera victoria se construye paso a paso, con constancia inquebrantable. En su encrucijada descubre que su fuerza no está en vencer de golpe, sino en sostener el esfuerzo hasta que el tiempo mismo se rinda ante su voluntad. Esa es su épica más profunda, mostrar que lo aparentemente lento es, en realidad, invencible, porque ninguna tormenta logra quebrar lo que se edifica con paciencia y firmeza. La dimensión espiritual de su prueba se revela también en su relación con los misterios de la voz interior. Si bien Tauro es signo de la palabra y del canto, también guarda el secreto del susurro interno, esa intuición que no se explica con la razón, pero que guía con precisión hacia lo correcto. En su encrucijada, el toro aprende a escuchar ese murmullo silencioso, a confiar en que la sabiduría no siempre proviene de lo externo, sino que brota desde la raíz misma de su ser. Esa confianza en la voz interior lo transforma en un héroe sereno, capaz de avanzar incluso en la oscuridad, porque lleva dentro una brújula inquebrantable. El aspecto más épico de esta travesía es que Tauro no libra su batalla solo por sí mismo, sino en nombre de todos aquellos que buscan unir lo material con lo espiritual. Su cruce de caminos se convierte en un símbolo universal, porque enseña que ningún ser humano debe negar la tierra para alcanzar el cielo, ni olvidar el cielo para permanecer en la tierra. La victoria del toro consiste en reconciliar ambos mundos, en demostrar que la materia, cuando es consagrada, se convierte en luz, y que el espíritu, cuando se encarna, se vuelve fruto que alimenta a todos. Así, la encrucijada de Tauro revela dimensiones que trascienden lo personal para alcanzar lo colectivo y lo cósmico. En ella se esconde el poder de la tierra fértil, el fuego oculto, la voz creadora, la visión estelar, la perseverancia eterna y la capacidad de nutrir al mundo. Es un destino heroico en el que la fuerza del toro no se mide por la violencia de su embestida, sino por la grandeza de su servicio, por la fidelidad a su misión de sostener la vida mientras la eleva hacia lo divino. En esa fusión de tierra y cielo, de paciencia y poder, de silencio y canto, Tauro se convierte en símbolo de la victoria de lo eterno sobre lo efímero, de lo sagrado sobre lo profano, de lo humano sobre sus propias limitaciones. En la profundidad mítica de la encrucijada de Tauro habita también el poder del ritmo, no solo como música o vibración sonora, sino como cadencia cósmica que ordena los ciclos de la vida. El toro celeste no camina al azar, cada uno de sus pasos sigue la métrica de los astros, la danza eterna que une estaciones, lunas y constelaciones. Allí se descubre que Tauro no solo representa la estabilidad, sino la capacidad de marcar el compás del tiempo, de sostener el pulso invisible que permite que todo florezca. Esta cualidad le otorga un carácter épico, porque su encrucijada no se resuelve con un acto repentino de valentía, sino con la fidelidad a un ritmo que no se detiene, con la perseverancia que construye mundos sin necesidad de estruendo. La relación con los sentidos es otra de sus dimensiones ocultas. Tauro posee la misión de reconciliar al ser humano con la experiencia sensorial como puerta hacia lo divino. El tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído no son para él simples instrumentos del cuerpo, sino canales sagrados a través de los cuales el alma puede percibir la belleza del universo. Su encrucijada lo enfrenta al dilema de quedarse atrapado en la búsqueda de placer o trascender esos sentidos para convertirlos en celebraciones del espíritu. El manjar se transforma en rito, el aroma en plegaria, la visión en revelación, el sonido en himno y el tacto en consagración. De este modo, Tauro enseña que el cuerpo no es obstáculo, sino instrumento para vivir la eternidad en lo inmediato. En este cruce se manifiesta también la relación de Tauro con la paciencia como virtud creadora. La semilla que yace bajo la tierra no germina de inmediato, necesita tiempo, oscuridad y cuidado. Así también el alma de Tauro aprende que las mayores gestas no son las que nacen del ímpetu repentino, sino las que maduran lentamente hasta convertirse en fruto perdurable. Su encrucijada lo enfrenta a la tentación de la prisa y del impulso, pero su victoria se encuentra en recordar que la eternidad no necesita correr.
Allí radica su heroísmo silencioso, mientras otros se agotan en el vértigo, el toro permanece, y al permanecer vence. Otra dimensión poco mencionada es la relación de Tauro con la geometría sagrada de la naturaleza. Sus patrones, su amor por lo simétrico y lo tangible lo convierten en guardián de las formas que reflejan la armonía del cosmos. La flor que despliega sus pétalos en espiral, la proporción de una hoja, la firmeza de una montaña, todo habla a Tauro de un orden eterno que late en lo visible. Su encrucijada lo invita a reconocer ese lenguaje oculto y a plasmarlo en sus actos, construyendo no solo con materia, sino con armonía. Así, su destino lo impulsa a ser arquitecto de realidades que reflejen el diseño divino. En este tránsito también se revela la dimensión de la quietud como fuerza espiritual. Mientras otros signos encuentran poder en la acción frenética, Tauro lo encuentra en el arte de sostener el silencio y la calma. Su encrucijada lo lleva a descubrir que la quietud no es pasividad, sino receptividad, que en el reposo del toro se concentra una potencia capaz de transformar todo lo que lo rodea. Como la montaña que parece inmóvil pero sostiene ríos, bosques y cielos, así Tauro en su silencio sostiene el mundo. La heroicidad de esta calma es inmensa, porque recuerda que no siempre la batalla se gana luchando, a veces se gana resistiendo con la serenidad de quien sabe que nada puede mover lo eterno. La conexión con lo agrícola y lo telúrico encierra otro aspecto trascendente. El trabajo de la tierra, el cuidado de los frutos, el respeto por los ciclos de siembra y cosecha no son simples tareas materiales, sino actos de comunión con el universo. La encrucijada de Tauro le enseña que cada semilla puesta en el suelo es una promesa, que cada cosecha es un pacto renovado entre el hombre y lo sagrado. Así, el toro no solo es símbolo de fertilidad, sino también de responsabilidad, porque recuerda que la abundancia conlleva deberes, que custodiar la tierra es custodiar el futuro. En su camino descubre que su misión no es solo disfrutar de la riqueza de la vida, sino garantizar que esa riqueza se renueve una y otra vez. El toro en su cruce de caminos también se enfrenta al desafío de trascender el instinto de posesión. Su fuerza fija lo impulsa a guardar, a conservar, a aferrarse, pero la encrucijada lo obliga a aprender que lo verdadero nunca se pierde. Allí encuentra el secreto de la entrega, la certeza de que lo que se da se multiplica, de que lo que se comparte no mengua, sino que se expande. Cuando logra superar el miedo a perder, descubre que la abundancia es inagotable porque no reside en el objeto, sino en la fuente de vida que lo sostiene. Esa es una de las victorias más épicas de su tránsito. El toro que antes custodiaba celosamente lo suyo se convierte en generoso portador de lo eterno. Finalmente, la encrucijada revela el vínculo de Tauro con la eternidad a través de la constancia de las estrellas que lo representan. La constelación del Toro no es solo un conjunto de luces en el cielo, sino un recordatorio de que lo que parece pasajero en la tierra puede volverse inmortal en el firmamento. La grandeza de Tauro no se mide solo en lo que construye para sí mismo, sino en el legado que deja grabado en la memoria de los tiempos. Cada acto de firmeza, cada gesto de generosidad, cada palabra convertida en canto, se eleva como chispa que ilumina los cielos y permanece más allá de la vida. En esta certeza, el toro encuentra la plenitud de su destino, convertirse en símbolo de lo eterno a través de lo simple, en héroe de lo cotidiano, en guardián de lo sagrado, en puente indestructible entre la tierra fértil y el cielo infinito. En la encrucijada de Tauro existe una dimensión que pocas veces se nombra y que sin embargo es fundamental, el vínculo con la memoria de la tierra. El toro no solo pisa el suelo, lo escucha. Cada paso suyo resuena en las capas profundas del planeta, como si despertara las voces de lo ancestral. Esa memoria subterránea, tejida por las huellas de generaciones que han sembrado, construido y custodiado la vida, se activa en su tránsito. Allí Tauro comprende que no camina únicamente por sí mismo, sino que es portador de un legado, un custodio de lo que fue y un puente hacia lo que será. Su heroísmo radica en la capacidad de honrar lo antiguo sin quedar atrapado en ello, de mantener viva la raíz y al mismo tiempo abrir espacio para que nazcan nuevos frutos. El vínculo con lo mineral es otro aspecto profundo de esta encrucijada. Si bien se habla de la fertilidad y de la semilla, poco se recuerda que Tauro también guarda la sabiduría de las piedras, de los cristales, de las montañas. Su destino está ligado a la densidad de la materia más dura, porque en ella se esconde la lección de la permanencia. Una roca no se doblega con facilidad, pero en su interior lleva huellas del fuego que la formó. Así también el alma taurina aprende que su firmeza debe nacer de la conciencia de su origen ardiente, que la verdadera solidez no está en lo externo, sino en la fuerza espiritual que lo moldeó desde el principio. En esta conciencia, Tauro se vuelve roca viva, baluarte de lo eterno en medio del fluir de la existencia.
La relación con el color y la vibración visual también se encuentra en su encrucijada. El Toro, guiado por Venus, reconoce la belleza de la forma, pero más allá de lo estético descubre la capacidad del color para transmitir energía. Su misión incluye aprender que cada tonalidad refleja un estado del alma y que el mundo no está pintado por azar, sino que vibra con un lenguaje secreto que puede despertar fuerzas dormidas. Al comprender este misterio, Tauro se convierte en pintor cósmico, en guardián de la armonía visual que recuerda a los hombres que la belleza no es lujo, sino medicina del espíritu. La relación con el sonido de la naturaleza también es parte de su tránsito. Más allá de su voz y de su capacidad creadora, Tauro está llamado a escuchar los latidos de la tierra, el murmullo de los ríos, el crujir de los bosques, el canto del viento en las praderas. Cada uno de estos sonidos es un himno que le recuerda su unión con lo vivo. En su encrucijada, el Toro aprende que no es dueño de la tierra, sino parte de su sinfonía. Su heroísmo radica en afinarse con esa orquesta universal, en convertir su vida en nota justa dentro de un concierto eterno. El enigma de la encrucijada taurina se conecta también con el valor de la espera. Allí donde otros signos buscan resolución inmediata, Tauro aprende que la verdadera victoria exige maduración. El héroe taurino es aquel que sabe postergar la recompensa para que ésta se vuelva más grande, más pura, más duradera. Su grandeza consiste en comprender que el tiempo es un aliado y no un enemigo, que cada demora encierra una enseñanza, que cada intervalo guarda en sí el germen de una transformación. En esta aceptación del tiempo se esconde la llave de su poder, porque quien no teme esperar es invencible. Un aspecto no desarrollado en el camino del Toro es su conexión con la constancia de las estrellas. Mientras que Aries se enciende en la chispa inicial, Tauro sostiene el fuego en el hogar, el brillo en el cielo, la continuidad del ciclo. Esa permanencia es su gesta más profunda, recordar al mundo que no basta con comenzar, que todo lo sagrado requiere custodia. Allí donde otros abandonan, Tauro permanece, y en esa permanencia se revela como héroe de lo invisible, como fuerza que sostiene los pilares de lo eterno. La encrucijada también lo pone frente a la energía de lo colectivo. Si bien es signo que puede parecer concentrado en lo propio, en su tránsito descubre que su fuerza no fue dada para él solo, sino para sostener comunidades. La abundancia que guarda se convierte en alimento para muchos, su paciencia en refugio para quienes se cansan, su firmeza en muralla para quienes se sienten vulnerables. El Toro, en su despertar, se convierte en líder silencioso, no por la imposición de su voz, sino por la estabilidad de su presencia. Su heroísmo no se grita, se transmite, no se impone, se comparte, no se consume, se expande. La dimensión más secreta de esta encrucijada es su relación con el misterio de la encarnación. Tauro enseña que el espíritu eligió la materia no como cárcel, sino como oportunidad. La densidad del cuerpo, de la tierra, de lo tangible, no es un obstáculo, sino un campo de prueba donde la eternidad puede revelarse. En su cruce de caminos, el Toro comprende que su misión no es renegar de la materia, sino redimirla, elevarla, transformarla en vehículo del alma. Esa es la gesta que lo vuelve épico, aceptar la densidad como parte del camino hacia lo eterno, caminar con pies de barro pero con mirada de estrellas, abrazar la tierra sin olvidar el cielo. En ese punto supremo de su viaje, Tauro alcanza la revelación de que no existen dos fuerzas en oposición, sino una única realidad manifestada en diferentes planos. La materia es espíritu dormido, el espíritu es materia despierta. El Toro que antes dudaba en la encrucijada comprende que siempre estuvo en el camino correcto, porque cada paso que da sobre la tierra es ya un acto cósmico, cada respiración que toma es ya un canto eterno. Y así, sin estridencias, sin precipitación, con la firmeza que lo caracteriza, Tauro cumple su destino heroico, ser la prueba viva de que la eternidad puede florecer en lo cotidiano, que lo sagrado habita en lo simple y que la grandeza se revela en la paciencia indestructible de quien nunca deja de avanzar. En la encrucijada de Tauro se revela un aspecto silencioso y profundo que rara vez se nombra, su relación con la vibración del corazón de la Tierra. Este signo, anclado en la materia, tiene la capacidad de percibir el pulso telúrico, ese latido invisible que conecta a todas las formas de vida en un mismo entramado. No se trata de un simbolismo poético, sino de una verdad astrológica que convierte a Tauro en puente entre el ser humano y el alma planetaria. En esa resonancia se descubre la misión heroica del Toro, mantener vivo el pacto con el mundo vivo, sostener la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, porque cada disonancia rompe la armonía del tejido universal. Su encrucijada no es solo personal, es cósmica,
porque de su fidelidad a esa vibración depende que la materia se mantenga como aliada del espíritu y no como prisión. Otro aspecto que se manifiesta en este tránsito es la relación de Tauro con el misterio de lo oculto en lo visible. Allí donde los ojos comunes ven solamente una forma, Tauro tiene el don de presentir la sustancia eterna que la sostiene. La madera no es solo madera, es la historia de un árbol que nació del abrazo de la tierra y el sol. La piedra no es solo mineral, es la condensación del fuego antiguo que moldeó al planeta. La flor no es solo ornamento, es geometría sagrada desplegada en un instante efímero. En su encrucijada, el toro aprende a reconocer esas verdades, y en ese reconocimiento despierta su visión iniciática. El héroe taurino es aquel que logra mostrar a los demás que nada es banal, que cada objeto y cada instante contienen un reflejo de lo infinito. El vínculo con el sueño y con el descanso también ocupa un lugar esencial en esta travesía. A menudo se exalta la fuerza física de Tauro y su capacidad para resistir, pero su gesta espiritual incluye comprender la importancia de la pausa. En la quietud del reposo, el alma taurina entra en contacto con los planos invisibles y recibe mensajes que no podrían llegar en medio de la agitación. El sueño, para él, no es simple necesidad biológica, sino un rito sagrado en el que la conciencia se regenera y se conecta con lo eterno. Aprender a descansar sin culpa, a entrar en silencio sin sentirse detenido, es parte de su victoria, porque entiende que incluso la tierra necesita invierno para preparar la primavera. La épica de Tauro no siempre es el esfuerzo, a veces es la humildad de entregarse al ritmo del cosmos y confiar en la gestación silenciosa de lo nuevo. En la encrucijada también aparece el desafío de la belleza. Bajo el influjo de Venus, Tauro puede quedar atrapado en la seducción de lo estético, en la complacencia de lo agradable y lo armónico. Sin embargo, su prueba es descubrir que la belleza no es simple adorno, sino revelación. Lo que es bello lo es porque refleja un orden cósmico, porque resuena con la perfección de lo eterno. El toro que supera su apego a lo superficial se convierte en sacerdote de la belleza verdadera, aquella que no se desgasta con el tiempo porque nace de la esencia. Su mirada se vuelve entonces instrumento de sanación, porque allí donde otros ven lo común, él encuentra armonía, y esa armonía eleva todo lo que toca. Otra faceta no desarrollada de esta encrucijada es su conexión con el sacrificio. Desde tiempos antiguos, el toro ha sido símbolo de ofrenda, no como pérdida inútil, sino como acto de entrega que multiplica la vida. En el sacrificio del toro en los rituales arcaicos se escondía la enseñanza de que lo material, cuando se consagra, se transforma en fuerza espiritual. Así también Tauro debe aprender a ofrecer, a desprenderse de aquello que cree indispensable, a entregar lo que atesora para descubrir que lo eterno nunca se pierde. Su gesta es trascender el miedo al vacío, para comprender que en la ofrenda está la verdadera abundancia. El héroe taurino no es el que acumula más, sino el que sabe entregar con grandeza, porque en su entrega despierta fuerzas que sostienen a muchos. En este cruce de caminos, Tauro enfrenta también la lección del movimiento interno. Aunque su energía es fija y tiende a la permanencia, la encrucijada le recuerda que la quietud externa no implica estancamiento, que dentro de la montaña laten corrientes de magma que un día darán origen a nuevas tierras. Así, el toro aprende que su aparente lentitud no es inercia, sino proceso interno. Cada instante de reflexión, cada paso medido, cada gesto paciente, acumula una fuerza invisible que, cuando se libera, tiene el poder de transformar de manera irreversible. Su gesta es confiar en ese ritmo interno, en esa energía que crece en silencio y que un día irrumpe como aurora que nadie puede detener. El contacto con el arte de la palabra y del canto también tiene un matiz épico en esta prueba. La voz de Tauro no es solo comunicación, es invocación. Cada sílaba que pronuncia puede despertar o adormecer, puede fecundar o marchitar. En su encrucijada, el toro comprende que la palabra es semilla, y que debe elegir con sabiduría lo que siembra en el corazón de los demás. Al hacerlo, se convierte en guardián de un poder sagrado, el de construir realidades a través de la vibración. Su voz se transforma en tambor cósmico, en canto que une lo humano con lo divino, en eco que despierta a quienes dormían en la rutina. Finalmente, hay en la encrucijada taurina una dimensión de eternidad que se manifiesta en su relación con la constelación y con el cielo. Aldebarán, el ojo rojo del toro, lo recuerda siempre, no basta con mirar hacia la tierra, es necesario alzar la mirada hacia el firmamento. Allí se graba su destino mayor, ser el guardián de lo eterno en lo cotidiano, ser la unión viva entre lo que florece en un campo y lo que arde en una estrella. En su victoria final, Tauro descubre que nunca hubo oposición entre materia y espíritu, que la abundancia no era enemiga de lo sagrado,
que lo tangible podía ser templo del infinito. Y cuando esa revelación lo atraviesa, ya no hay cruce de caminos, porque todo se convierte en un solo sendero, el sendero de la plenitud que se construye paso a paso, con paciencia indestructible, con belleza consagrada, con voz creadora y con un corazón que late al mismo ritmo que el universo.